de los paisajes, de los edificios y más. Conozcamos nuestros espacios cotidianos. El desarrollo. Hoy en nuestra sección Espacios Cotidianos vamos a conversar sobre el desarrollo de la red vial de Venezuela. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando específicamente sobre la autopista regional del centro, con Mario Buffone, quien es docente e historiador, investigador de obras de la democracia. Buenas tardes, Mario, un gusto conversar con usted, bienvenido. Feliz tarde, muy agradecido por la invitación. Saludos a sus distinguidos radioescuchas. Muchas gracias, profesor Buffone. A los radioescuchas, además debemos informarles que usted tiene una labor extraordinaria de información técnica sobre las construcciones de Venezuela y por eso lo hemos llamado para que nos relate cómo se construyó esta autopista, que hay unos arquitectos y urbanistas que la consideran la avenida principal del centro norte costero. Efectivamente, es la autopista más importante de la red vial que tenemos en Venezuela, porque comunica a la capital con las zonas industriales del centro del país, a los estados Aragua y Carabobo. Realmente tiene una importancia capital. Muy bien, ¿y cuándo comenzó a construirse? Ella se previó originalmente en el plan preliminar de vialidad de 1947, es decir, el mismo plan que previó la autopista Caracas-La Guaira y la Valencia-Puerto Cabello y las principales troncales del país. Estamos hablando que en aquella época era muy poca la cantidad de carreteras que estaban pavimentadas realmente. Entonces, el plan preliminar de vialidad, que no fue el primero que se hizo, pero sí fue el más ambicioso para su época, previó autopista regional del centro. Profesor Buffone, ¿pero qué supuso la construcción de la autopista regional del centro? ¿Cómo le cambió la vida a un productor en, por ejemplo, el estado Aragua para poder trasladar su mercancía a la ciudad capital? O a Puerto Cabello. Claro, pero y sumémosle a eso el hecho de que Caracas, capital del país, estaba relativamente aislada del resto del país, ¿ve? Y hubo la necesidad primero de construir la carretera panamericana que llegó a Caracas en el año 55, pero todavía la carretera panamericana no podía soportar los volúmenes de tráfico que soporta la regional del centro. Entonces, la regional del centro se planificó en el año 47, al menos la planificación inicial, porque repito, era el plan preliminar de vialidad. Y luego vino la planificación específica en los años 50. De hecho, los primeros tramos se licitaron en el año 56-57. Se licitó el tramo que va de Las Tejerías a Valencia. Y ahí comenzó la construcción de la autopista. Por cierto, ese tramo se culminó completamente en el año 61. Se abrió parcialmente en el 59. Uno lo ve por los peajes, por las memorias y cuentas del Ministerio de Hacienda. Se ve que se empieza a cobrar peajes, pero se termina en el 61. Ahora, ese es el tramo más fácil de construir la autopista, ¿no? Exactamente. Es el tramo plano y donde había pocas, digamos, obstáculos de tipo orográfico, llamemos montaña. Pues exactamente, es el tramo más sencillo de hacer. Ahora, ya... ¿Cómo estaba quizás el resto de nuestro continente en términos de infraestructura vial, de interconexión? Porque está el tema de la red ferroviaria, que en otros países es muy importante y pareciera que en el caso de Venezuela se dejó de lado. ¿Cuán importante era el tren como método de transporte versus el vehículo? Lo que pasa es que los trenes en Venezuela comenzaron a dar pérdidas desde mucho tiempo antes, ¿no? Sí. Le toca al presidente Medina comenzar a ver, digamos, lo que es la red ferroviaria, entonces a comenzar a decir, bueno, mire, que hay que racionalizar. O cerrar, que fue lo que hizo. Exactamente, se comenzaron a cerrar progresivamente. ¿Por qué? Porque la competencia del vehículo, sobre todo en Venezuela, con un petróleo que se explota aquí, con un combustible muy económico, era por supuesto muy difícil de mantener para los trenes. Entonces, se comenzó a desarrollar la red vial de Venezuela más o menos
digamos, los inicios con la época del general Gómez, con la carretera panamericana, pero luego continuó en los años subsiguientes. Entonces la red vial de Venezuela estaba muy avanzada en comparación con nuestros hermanos latinoamericanos. Pero muchísimo. Ahora, profesor Buffone, yo tengo el lejano recuerdo de que esa etapa entre el túnel de los Ocumitos y Hoyo de la Puerta, a cada rato había un deslizamiento de tierra, un derrumbe, el suelo no era propicio. Finalmente eso logró estabilizarse, ¿no? Sí, como usted lo dijo anteriormente, el tramo más fácil, el tramo entre Las Tejerías y Valencia fue el que se hizo primero, pero el tramo entre Las Tejerías y Coche se construyó desde el 58 en adelante, es decir, con la democracia. Y había previstos 4 túneles, de los cuales solamente se construyó los Ocumitos. Faltaban La Lola, el Pomarroso y otros 3 túneles, y se decidió, por razones económicas, hacer la bajada de Tazón. Pero es que además, antes de la bajada de Tazón, hay también muchos tramos que se deslizaban. Entonces, ¿cuál fue la corrección que se hizo? Colocar pantallas atirantadas que se hicieron progresivamente para evitar los deslizamientos. Es decir, ya no se desliza la autopista, pero en un principio sí era un problema. Pasaba muchísimo, sí. Yo lo recuerdo. Pero ahora, y lo que se ha visto más recientemente, es dificultades en el túnel de la Cabrera, que es próximo al lago de Valencia. Sí. Eso, inicialmente, ¿qué complejidad tenía ese tramo de la autopista? La complejidad se forma cuando se decide salvar el lago de Valencia a partir de los años 70, porque el lago de Valencia se estaba secando. Entonces se comenzó un plan, se cambió el curso del río Cabriales, que se le había cambiado inicialmente, le dio su curso original. Entonces comenzó el lago a crecer. Se hizo todo un plan, se compraron todas las granjas que estaban alrededor y todo. Lo único que faltaba era un túnel de trasvase o cualquier otra solución, que eso lo saben mejor los ingenieros, para drenar el exceso de agua que tiene el lago en este momento. Eso se paralizó a partir del año 99, porque hasta el año 98 se llevó el plan muy bien. Y en la actualidad tiene el problema de que el lago está minando las bases del viaducto de la Cabrera, que está en un gravísimo peligro. Este es el gran problema. Caramba, qué noticia. Pero ese viaducto no fue cuando se construyó, no había agua allí. No, el lago se estaba secando. De hecho, uno ve los mapas y las fotos del año, qué sé yo, mediados de los años 70, por dar una cifra cercana, y el lago se estaba secando. Entonces hubo la necesidad de salvar el lago y se hizo el plan para el lago. Entonces, claro, el problema fue que no se culminó la última parte, que fue cómo drenar el exceso de agua. Bien. Profesor Buffone, muchísimas gracias por estos minutos conversando con nosotros sobre la autopista regional del centro, la avenida principal del centro norte costero de nuestro país. Así es. Agradecido por la invitación. Muchas gracias, profesor Buffone. Bueno, y nosotros vamos a una pausa. Y ya venimos con más de Buenas Tardes.